Enfermedad poco frecuente, vamos a hablar acerca del angioedema hereditario. Estamos ahí con el doctor Daniel Vázquez, médico especialista en alergia e inmunología, ex presidente de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, está aquí con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias. Qué interesante lo que nos decías recién en el corte, ¿no? Que para el 2050 la mitad de la población del mundo va a tener alergia. Sí, y eso tiene que ver con lo que a su vez hablábamos, con los cambios climáticos y todo eso, y otras cosas, ¿no? Sí, me imagino que también la microbiota. Exactamente, y eso abre un capítulo nuevo, el cambio. El aumento de las cesáreas, el tipo de alimentación, todo Exactamente. esto nos lleva a un desastre que tiene un impacto enorme en la economía de la salud a nivel global, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir al tema tan interesante, porque cuando hablamos de angioedema y le ponemos la palabra hereditario, quizás hay mucha gente que se confunda con algún tipo de angioedema. ¿Qué es el angioedema hereditario? En realidad se confunden lamentablemente con que es algo alérgico. Claro. ¿Por qué? Esto es una enfermedad, como dijiste, poco frecuente, que antes se llamaban raras, Sí. hoy se llaman poco frecuentes, que afectan a uno en nuestro país de cada 2000 nacidos, o sea que es un poco más frecuente. Claro. Dentro de las poco frecuentes es la más frecuente. Es un poco más frecuente, sobre todo nos pasa cada vez que damos una conferencia, Bastante. que alguno dice, algún paciente se me fue. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todo lo que se hincha, se pone colorado, pica, lo confunden y lo tratan como alergia. Esto no es así, esto es una enfermedad genética que afecta a todas las razas por igual, a todos los sexos por igual, y el corazón de esto, en la mayoría de los tipos de angioedema, es la falta de una proteína inhibidora. ¿Y dónde se ubican? ¿En qué parte del cuerpo? Los edemas en cualquier parte del cuerpo, en la cara, en los brazos, en las extremidades, ya sea mano o brazo o antebrazo, en las piernas, en los pies, pero es fundamentalmente caótico cuando toma en la parte abdominal y cuando toma la laringe, que es cuando ahí pasa la enfermedad a ser potencialmente mortal. Bien. Y cuando toma, la parte intestinal, nos pasa que uno de cada 2 pacientes nuestros tienen antecedentes de haber entrado a quirófano. Abdomen agudo. Claro, con diagnóstico de abdomen agudo, que después claramente no lo era. ¿Tenemos imágenes de pacientes? Si quieren, Sí. Me gustaría preguntarte, cuando dijiste hereditario, ¿quién lo transmite? ¿La madre, el padre o una combinación de genes de los dos? No, lo transmite cualquiera de los dos. Tienen el 50% de transmitirlo a la descendencia, pero no hay que olvidarse que hay un 25% que hacen la mutación a novo, es decir, no tienen antecedentes. Ellos son el primer eslabón de la cadena y a partir de ahí van a tener esa posibilidad de transmitirlo. Imaginemos que una pareja tiene un hijo, porque dijiste que es igual tanto hombres como mujeres. Tiene un hijo de 3, 4 años que tiene angioedema hereditario. ¿Qué posibilidad hay, y si hay estudios genéticos, para determinar que el próximo hijo a nacer, en el caso de que quieran tener descendencia, tenga angioedema hereditario? Sí, en realidad nosotros hacemos un estudio que se llama PEDRI, que es estudiar a todos los descendientes o todos los familiares cosanguíneos, aunque no tengan síntomas. Y nos encontramos con un porcentaje muy alto, más del 50% de esos pacientes, entre comillas pacientes, familiares estudiados, eran portadores del gen, pero no tenían síntomas todavía. De hecho, por ejemplo, un pacientito mío, que es el primero que estudio, bueno, positivo, era clara, las características clínicas eran claras. Bueno, ahora, ¿quién es el que tiene síntomas? Mamá, papá, empezamos a hablar, ninguno de los dos. Bueno, será una mutación a novo. Mando a estudiar a los dos y el papá era positivo. O sea que hasta los 50 y pico de años el padre no sabía que era el portador del gen. Cuando los mandas a estudiar es sangre, ¿no? Con sangre. Sí, se estudia con un... es muy sencillo, nosotros lo tenemos centralizado en el CONICET de La Plata, una parte, otra parte, porque a ver, lo que les decía, le falta una proteína que todos tenemos, e inhibe una cascada inflamatoria que va a terminar produciendo un mediador químico responsable de estos edemas. Mientras en los alérgicos es histamina,
y por eso responden a antihistamínicos, corticoides o adrenalina. Ellos no, ellos lo que tienen es liberación descontrolada o no regulada de un mediador químico que se llama bradiquinina. Por lo tanto, si yo a estos pacientes los trato como alérgicos, no van a responder. Claro. Antes de entrar en el tema alergia, me gustaría preguntarte, la diferencia, mejor dicho, me gustaría preguntarte a qué edad se manifiesta esto. ¿Una persona puede tener esto y ser portador y de golpe a los 50 manifestarse, o desde el nacimiento ya se manifiesta? En general, estadísticamente, a los 12 años y 12, 13 años, tanto mujeres como hombres empiezan a mostrar los primeros síntomas. 12, 13 años. 12, 13 años, y a los 25, 26 años ya son sintomáticos. Pero, como siempre, hay excepciones. Hay un trabajo que muestra un angioedema intraútero. Así que es lo más común, no es lo más común. Pero puede ser causa de muerte fetal eso. Seguro, seguro, y ahí es más difícil intervenir. En ese caso, ese trabajo, tratando a la madre, también disminuyó el edema del feto. ¿Te podés parar? Sí, cómo no. Sí, nos mostrás un poquito de estos casos. Ahí hay una señora con horario. Claro, 11, 15, 30 y 19. Yo siempre marco las diferencias, sobre todo para los colegas que nos están viendo, entre lo alérgico y esto que no es alérgico. El edema alérgico se instala rápidamente. Claro. Sos alérgico a un alimento, un medicamento, te hinchaste en los primeros 15 minutos, podés hacer una anafilaxia, que es la reacción más clave. Esto, como verán, 11 de la mañana. Tiene evolución. 11, 15, 30, 19 horas. O sea, es lento. Se instala en las primeras 24 horas y sin tratamientos, y si no compromete la vida, puede durar hasta 72, 96 horas. ¿Y revierte espontáneamente? Claro, lo que estoy viendo acá, sin ningún problema. Acá con un edema de los labios, del labio superior principalmente, y acá ahí hay con un gran edema. Lo que estamos viendo ahí es una foto de ese lugar, pero ¿solamente ahí se focaliza el edema o está siempre en todo el cuerpo? No, generalmente son localizados. ¿Por qué? Porque acá lo que se activa es el sistema de contacto. Es decir, yo me golpeo acá y acá empiezo a producir bradiquinina. Pero como tengo C1 inhibidor, entonces me lo va a controlar. Estos pacientes no tienen ese freno inhibitorio de la cascada inflamatoria. Entonces, generalmente la bradiquinina se produce localmente. Por eso las extracciones dentarias o los fillers. Claro, los elementos medianamente invasivos, como la fibrobroncoscopía, las colonoscopías, pueden desencadenar crisis. ¿Siempre hay un disparador o puede parecer espontáneamente estando durmiendo? Se describen el estrés, los cambios hormonales, número uno. Yo tendría que mostrar un esquema de por qué los cambios hormonales, sobre todo en mujeres, los estrógenos. Claro, ahora mostraste muchas mujeres, por eso también te iba a decir. No, es un poquito más frecuente, si querés, en mujeres. Un poquito más frecuente y tal vez tenga que ver justamente con este tema de los estrógenos. No pueden usar, obviamente. El otro día también tuve que dar una charla al Hospital Pena, porque era supuestamente un abdomen quirúrgico ginecológico y un angioedema hereditario. Entonces, las mujeres no pueden usar ningún tipo de terapia hormonal tipo estrogénica. Imaginemos si esto me pasaría a mí si estoy de guardia, una paciente o un paciente que nunca ha tenido esto y llega a la guardia esta condición. Sí. Bien, ¿pica esto? No, duele. Pica, duele. Justamente, la histamina alergia pica. Y generalmente se acompaña de ronchas. Este paciente, vos no lo vas a ver llegar ni rascándose ni con ninguna roncha. Lo vas a ver llegar hinchado. Adelante, por favor. Ahora, me imagino que cuando van a verte a vos, tienen una historia que dice, fui a la guardia y me aplicaron corticoides, pensando que era algo alérgico. Esto es un peregrinar del paciente, de recorrer muchos médicos y no encontrar, porque el paciente tampoco sabe qué es lo que tiene. No, si no tiene antecedentes, sobre todo la gente mayor, que por ahí sí tenía antecedentes pero no fueron diagnosticados. Entonces empiezan a recordar, sí, mi mamá o mi papá se hinchaba, pero no tienen el diagnóstico. Esto es una de las pocas enfermedades donde el laboratorio le pone el sello al diagnóstico. Pero si yo no sé, si es como decís vos, viene a la guardia un paciente, bueno, y con buena
voluntad yo le puedo aplicar un corticoide porque me parece... El tema es que si yo no conozco que existe el angioedema hereditario, nunca lo voy a poder diagnosticar y mucho menos tratar. Entonces, si no me responde a corticoides, el paso siguiente sería altas dosis de antihistamínicos o al revés, o adrenalina si tiene compromiso. Pero si no responde, tengo que saber que existe un angioedema cuyo medidor químico es distinto. ¿Sabes cuál es el medidor químico? El mismo que produce el angioedema, la medicación esta antihipertensiva, el enalapril, sí, claro, produce este tipo de angioedemas. Ajá. O sea, no responde ni a los antihistamínicos, ni a los corticoides, ni a la adrenalina tampoco. O sea, todas las cosas que utilizamos para la anafilaxia, ninguna sirve. No, porque a ellos les falta una proteína que se llama C1 inhibidor. Bien. Entonces hay que darle o terapia de reemplazo, o si no, algo que bloquea lo que me están liberando, que es histamina. Vino esta persona a la guardia, la atiende el doctor Capulla, equivocadamente le da corticoide, antihistamínico, no responde hasta que, bueno, un médico como vos le dice, no, lo que usted tiene es un angioedema hereditario. Sí. ¿Qué pasa ahí con estos pacientes? Lo más probable es que no tengas tampoco medicación en la guardia para tratar a estos pacientes. Bien. De la que hoy hay, ya sea para las crisis. Entonces, lo que tenés que hacer, si yo le quiero dar lo que le falta, le quiero dar C1 inhibidor, le hago una transfusión de plasma fresco. Y ese paciente va a mejorar rápidamente. ¿Plasma fresco? Claro. Bien. Generalmente, con 2 unidades de plasma fresco, el paciente mejora rápidamente. Ahora, si esta persona tiene un edema en la garganta, para que la gente entienda, ¿no? Que puede ser un edema, puede ser de glotis. Ahí estamos viendo, mira vos. Laringe normal, estas son las cuerdas vocales, acá están claramente edematizadas, y hay un edema de epiglotis. Sí. Viene este paciente que se siente como ahogado, y yo le apliqué el corticoide y no responde, le apliqué el antihistamínico, no responde, y le doy la adrenalina y no responde. ¿Qué hago? ¿Cómo Primero, se trata hay esto? que intubarlo. Hay un trabajo muy... Es difícil intubar a estos pacientes, porque cuando está edematizado es muy difícil. Yo te conté hoy que esto lleva tiempo. Sí. Para que un paciente llegue a esto, algo pasó en el medio. Ajá. No empezó hace 15 minutos como una anafilaxia. Esto lleva varias horas. Entonces hubo o una cadena de errores o el paciente que tiene diagnóstico no llega a esto. Ya sabe lo que tiene y tiene la medicación. Ahora, si es de primera vez que debute con un angioedema de laringe, es medio complejo. Pero si así todo pasase, yo lo tengo que intubar. Hay un trabajo muy bueno. O traqueostomía. Sí, tenemos muchos pacientes que tienen la marquita de la traqueostomía. Claro. Pero te decía que hay un trabajo muy bueno de un profesor, un líder a nivel mundial, el profesor Sicardi, un italiano, que ha hecho un trabajo de señalización como semáforos para las guardias. Los hizo con los otorrinos justamente. ¿A qué paciente lo podés tratar, mandarlo a la casa? ¿Qué paciente queda ahí esperando? ¿Y qué paciente rápidamente lo tenés que intubar? Bien, Daniel, hecho el diagnóstico, este paciente vino, hiciste el diagnóstico, tiene angioedema hereditario. ¿Hay un tratamiento para esto? Sí. Argentina siempre fue, gracias a Dios, pionera, tanto en el conocimiento, en la difusión, como en las terapias para este tipo de patologías. Groseramente, los tratamientos se dividen en tratamiento de la crisis, tratamiento de profilaxis de corto plazo, es decir, un paciente con angioedema lo vas a operar. Entonces yo te dije que cualquier trauma puede desencadenar una crisis. Claro. Entonces tengo que hacer un tratamiento desde unos días antes hasta unos días después para que no me genere una crisis. Bien. O ahora el foco de las guías, tanto nacionales como internacionales, cambió a lo que se llama profilaxis de largo plazo, que es la idea de mantener un tratamiento de manera continua para que las crisis no aparezcan. Si bien, como siempre decimos, es una cuestión, hay que buscar una balanza entre el gasto de la terapia, que es cara, y es cara para nuestras latitudes, pero hoy lo que se pone en foco es lo que se llama carga de la enfermedad. Bien. ¿Esto sucede en Argentina? ¿Existe esta medicación para el tratamiento profiláctico de estos pacientes? Sí, hay 3 medicamentos. Uno, yo te decía que les falta una proteína que se llama C1 inhibidor. Bueno, tenemos el C1 inhibidor concentrado que sirve vía endovenosa para las crisis, y el año pasado se trajo subcutáneo 2 veces por semana para profilaxis de largo plazo.
Después tenemos el lanadelumab, que es un anticuerpo monoclonal que el doctor mencionaba, que también se lo autoaplica al paciente vía subcutánea cada 2 a 4 semanas. Y la última novedad es la primera terapia vía oral de profilaxis a largo plazo. El paciente toma una pastillita todos los días con el afán de que no aparezcan las crisis ni graves ni leves. Se nos fue el programa. Rápidamente, ¿estos pacientes tienen certificado de discapacidad o no? Sí, algunos se lo piden. Algunos sí. Algunos se lo piden. Te agradecemos mucho. No, muchísimas gracias a ustedes. Te quedas con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, se nos fue el programa. Rápidamente se nos fue el programa. Yo hubiera seguido más tiempo. ¿No? Y no, es una horita, ya está. Vamos a pedir ahora 2 horas, ¿le parece? Para el año que viene. Bien. Para los 20 años. Nos vemos la semana que viene. Dale. Chao. Gracias.